¿Alguna vez te has imaginado lo difícil que podría ser reconocer y expresar emociones? ¿Sabías que existe una condición en la cual no puedes expresar lo que sientes? Alexitimia es la palabra que define la condición psicológica que provoca que la persona que lo padece no pueda expresar sus emociones ni comprender las de los demás. Por esta razón, no saben cuando están teniendo una sensación corporal. Suelen ser personas muy poco sociables, se mantienen serias y calladas, o pueden ser personas que se dejan llevar por sus impulsos. Pero ¿se han preguntado qué sucede con la expresión de emociones en las personas que padecen el trastorno del espectro autista? Hoy hablaremos de este tema con Luisa Guzmán, Génesis Carvajal, Valerie Terán y Alan Valencia. Ellos también nos contarán acerca de un programa de intervención para proporcionar herramientas que faciliten el desarrollo de relaciones interpersonales en personas con TEA. ¿Qué es el TEA? TEA son las siglas del trastorno de espectro autista. Este nombre se le asigna a trastornos del neurodesarrollo, donde funciones importantes del cerebro se ven comprometidas. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el neurodesarrollo? El neurodesarrollo es el proceso de crecimiento y desarrollo de las neuronas al momento de concebir a un bebé. Según la Organización Mundial de la Salud, el neurodesarrollo inicia en las primeras etapas prenatales, con un proceso complejo que inicia con la proliferación de la glía y de las neuronas. Este proceso sigue hasta la etapa postnatal, es decir, cuando el niño ya nace, y se termina más o menos cuando cumple 3 años de edad. Las neuronas son las células que componen el sistema nervioso, el cual se encarga de reaccionar ante estímulos externos y de enviar señales para que se realicen actividades en el resto del cuerpo. Sin embargo, a veces la conexión entre las neuronas falla, generando complicaciones en el funcionamiento del cerebro. A esto último se lo conoce como trastorno del neurodesarrollo. Las enfermedades que se considera que hacen parte del trastorno del espectro autista se caracterizan por una comunicación e interacción social deficientes, al igual que por la repetición de ciertos movimientos o comportamientos. La cognición de las personas con TEA puede verse afectada positiva o negativamente. Por una parte, las personas pueden llegar a tener un alto nivel cognoscente, por lo que algunas se las llama dotadas. Por el contrario, otras de estas personas pueden tener un bajo nivel de inteligencia y requieren más ayuda de terceros. Los trastornos antes mencionados son causados por diferentes factores. Estos pueden ser ambientales o contextuales. Por ejemplo, los cuidados de la madre durante el embarazo o la edad de los padres al momento de concebir el feto, aunque el que más destaca es la genética del infante. Las personas con TEA no presentan diferencias fisiológicas en comparación a aquellas que no la padecen. Sin embargo, cabe recalcar que existe una mayor incidencia de TEA en varones que en mujeres, por lo que es más difícil diagnosticarlas con dicho trastorno. Se debe tomar en cuenta que es necesario un pronto diagnóstico de estos trastornos, ya que al afectar el desarrollo del niño, entre más rápido se lo trate, menor será el impacto. El diagnóstico del TEA se puede dar entre el primer y segundo año de vida del bebé. Ya que estos son trastornos del neurodesarrollo, no existen síntomas concretos que demuestren que la persona padezca esta enfermedad. Se debe observar los comportamientos de la persona para poder determinar si padece TEA o no. Por ejemplo, en los niños se puede observar que sus intereses no son los mismos que el resto de sus compañeros. Existe poco contacto visual y prefieren expresarse corporalmente que verbalmente. Abrazan a la madre en lugar de decirle te quiero. Estos trastornos no tienen cura, pero existen tratamientos que ayudan a sobrellevarlos. Por ejemplo, el ABA, Applied Behavior Analysis, y el TEACH, que ayudan a la familia del paciente y al paciente a sobrellevar el TEA a través del aprendizaje de nuevas técnicas y comportamientos que favorecen el desarrollo del paciente, así como su comunicación y su conexión con la sociedad. Ahora bien, ya sabemos qué es el TEA, pero sí queremos saber cómo las personas con este trastorno expresan sus emociones. Deberíamos saber, ¿qué son las emociones? Durante los últimos años, el estudio de las emociones se ha convertido en un tema importante en la investigación, donde se ha querido comprender cómo éstas funcionan y cómo se desarrollan. Desde este punto de vista nos podemos preguntar, ¿quién empezó a estudiar las emociones?
fue Charles Darwin. Él publicó una obra sobre las emociones y paralelo a esto, William James publicó una obra sobre las experiencias emocionales, al igual que Cannon y Barth en el siglo XX. Otro de los personajes influyentes y conocidos, Sigmund Freud, también habló sobre las emociones y sobre su importancia en la construcción de la vida afectiva de las personas. Posterior a esto comenzaron a surgir diversos enfoques y por lo tanto diversas teorías. Una de las más reconocidas es la teoría cognitiva, que dice que las emociones se desarrollan a través de una serie de fases. Ahora bien, la pregunta que en realidad nos interesa, ¿qué son las emociones? Emoción viene del latín emotio, que significa movimiento hacia. Entonces, con esto podemos entender que las emociones se hacen presentes cuando actuamos con algún propósito. Entonces, con lo antes mencionado, podemos entender que las emociones son una serie de procesos que mantienen distintos niveles. Según Adolphs, en la actualidad se habla de que las emociones siguen una serie de fases que se pueden modificar o cambiar mediante lo más simple, las experiencias y el aprendizaje que se haya tenido. De esta manera se pueden definir tres funciones. La de adaptación, donde cada emoción que se siente sirve para expresar algo. La de motivación, que hace referencia a si la emoción que se siente es muy fuerte y a quién se la va a expresar. Y la de comunicación, ya sea hacia alguien más o hacia uno mismo. Sin embargo, no existe una manera específica para poder clasificar las emociones, pero veamos ciertas características que tienen estas para poder diferenciarlas. Para empezar, tenemos el tono, que hace referencia a la relación que hay entre la emoción y lo que se siente. La intensidad, que no es más que la fuerza con la que se quiere expresar la emoción, ya sea una extrema alegría o mucha ira. Y por último, la duración, que no es más que el tiempo que dura la emoción. Ya que vimos las características que tienen las emociones, veamos una clasificación muy general de estas. En primer lugar tenemos las emociones primarias, que son las emociones que tenemos o que sentimos normalmente y que tenemos desde que nacemos, como puede ser la alegría o la tristeza. Estas también pueden ser conocidas como emociones innatas. Y las emociones secundarias, las cuales se expresan en momentos determinados y que se aprenden en diferentes situaciones, como podría ser el amor o la culpa. Bien, ya sabemos qué significa el término alexitimia y qué son las emociones y su importancia. Ahora veamos qué sucede en el cerebro de las personas con trastorno de espectro autista al momento de expresar una emoción. Saber expresar nuestras emociones y comprenderlas de los demás forma parte de la definición de empatía. El cerebro cuenta con áreas que, además de otras funciones, se encargan del desarrollo de la misma. La amígdala, las neuronas espejo, la corteza prefrontal dorsomedial cercana y la corteza cingulada anterior son áreas que se encargan de la expresión y la comprensión de las emociones. Comencemos con la amígdala. Esta se encuentra dentro del sistema límbico y es fundamental en el aprendizaje emocional y su regulación. Dentro de ella se desarrollan las respuestas emocionales, el reconocimiento del significado afectivo de un estímulo, la percepción de orientación de la mirada y la memoria a largo plazo. Varios autores concuerdan en que las personas con TEA tienen déficits en el reconocimiento facial, en la detección de expresión de emociones, en la lectura de los ojos y en la mirada egocéntrica. Todos estos hallazgos están relacionados con disfunciones en la amígdala. Morris, mediante tomografías por emisión de positrones en adultos normales ante un estímulo de expresión facial emocional, observó que primero se activa la amígdala izquierda. En otros estudios realizados con RMF en autistas, se observó que hay una falta de activación en la amígdala derecha en relación con la percepción de la mirada de la cara, en especial de los ojos, al igual que una falta de activación del giro fusiforme y una menor activación de la amígdala y del giro occipital. Otros investigadores descubrieron que hay un menor tamaño de la amígdala en personas con el trastorno del espectro autista en comparación a aquellas que no lo padecen, y también descubrieron que el procesamiento de imágenes se da en áreas diferentes. Monk y otros investigadores estudiaron los procesos neuronales del procesamiento emocional de caras, tristeza, alegría y enojo en 12 personas con TEA y observaron que existe una mayor activación de la amígdala en estas personas a diferencia de aquellas que no tienen este trastorno.
Sin embargo, en un análisis más completo, se pudo observar que hay una mayor conexión de la amígdala y de la corteza prefrontal ventromedial, que son redes afectadas en la regulación emocional en personas con TEA. Asimismo, se pudo observar una conectividad más débil entre la amígdala y el lóbulo temporal, en una zona más anterior, los cuales están relacionados con el procesamiento de expresiones faciales emocionales. Estos hallazgos permiten comprender las dificultades en la regulación emocional y del procesamiento de caras en quienes padecen TEA. Para hablar de las neuronas espejo, primero entendamos su concepto. Estas son redes neuronales, es decir, se conectan entre sí, ya que favorecen a su funcionamiento que es necesario en la comunicación y relacionamiento con los demás. Ahora veamos, ¿qué sucede con estas neuronas espejo en las personas con trastornos de espectro autista? Pues bien, algunos estudios han determinado que estas neuronas no se activan en las personas con este trastorno, o que existen fallas en este proceso. En consecuencia, las personas tienen dificultad para comunicarse, relacionarse e identificarse con los demás a nivel cognitivo y emocional. Por último, vamos a ver otras de las dos zonas del cerebro involucradas con empatía. Primero, la corteza cingulada anterior, que es la que se encarga del procesamiento de la información de las redes sensoriales y las redes emocionales. Esta zona se activa frente a situaciones de dolor, es decir, cuando sentimos dolor, esta zona se activa, o también cuando vemos a otras personas padecer dolor. También vamos a analizar la corteza prefrontal dorsomedial cercana. Se ha observado que en adultos con trastorno del espectro autista existe una disminución de la sustancia gris en la corteza cingulada anterior. Recordemos la importancia de la sustancia gris. Esta ayuda al procesamiento de la información. Entonces, se ha analizado y se dice que esta disminución se da gracias a un aumento de la densidad del empaquetamiento celular y a una disminución del tamaño celular. Esto se da posiblemente gracias a una poda sináptica excesiva. La poda sináptica es un proceso que elimina la sinapsis excesiva. Las habilidades sociales involucran una activación en estas dos zonas, en la corteza prefrontal dorsomedial cercana y en la corteza cingulada anterior. En personas con trastorno del espectro autista se ha observado que hay una activación atípica en estas dos zonas frente a la realización de tareas sociocognitivas. También se muestra una reducción del volumen de la corteza prefrontal dorsomedial cercana y una estructura anormal en las minicolumnas de los lóbulos frontales. Como podemos ver en imagen, el lóbulo frontal se ubica en esta parte del cerebro, en la parte de adelante. Estos lóbulos son encargados de funciones ejecutivas, es decir, funciones que tienen relación con la cognición y con la toma de decisiones. Por ejemplo, el uso de la memoria, la planificación, la selección de objetivos y la resolución de problemas específicos. Después de determinar las partes del cerebro relacionadas con la expresión de emociones y que se ven afectadas en personas que padecen TEA, ¿existe algún método o terapia que les permita a las personas con este trastorno desarrollar sus habilidades emocionales? Por supuesto. En Colombia, en el año 2018, un grupo de investigadores realizó un estudio denominado Desarrollando habilidades emocionales, neurocognitivas y sociales en niños con autismo. Evaluación e intervención en juegos de roles sociales. Este estudio parte por explicar la teoría de la mente, o mejor conocida como TOM, que es la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias, y éstas se distribuyen en diferentes niveles de complejidad. Por ello, las dificultades asociadas a los déficits en TOM plantean la necesidad de una intervención progresiva e integral que incluya la valoración de procesos psicológicos, cognitivos y sociales que permitan caracterizar las fortalezas y dificultades de la etapa del desarrollo. El juego de roles sociales se define como la actividad que permite consolidar formaciones importantes como la comunicación social dirigida, reflexión y acciones compartidas. Dichas formaciones se presentan en menor medida en los niños con autismo. El juego fue iniciado y regulado por los niños de manera independiente para dar paso al desarrollo de su creatividad.
Allí, el niño desarrolla la habilidad para comprender la representación de un rol específico y su interacción con el otro. Esto le permite verse a sí mismo a través de los ojos de los demás. ¿Y cómo se desarrolló esta investigación? Ya que el proceso de evaluación de intervención permite la consolidación de formaciones importantes como la comunicación social dirigida, la reflexión y las acciones compartidas, que se presentan en menor medida en niños con autismo, se empleó el juego de roles como actividad esencial para el contacto entre pares sin contar con la participación aislada de cada individuo. El programa se realizó con la participación de 3 niños que cumplían los requerimientos de inclusión establecidos. El juego debía ser iniciado y regulado por los niños de manera independiente, propiciando su creatividad y comprensión al representar un rol específico y su relación con los otros, de manera que cada niño podía verse a sí mismo a través de los ojos de los demás. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en la investigación? Se evidenció que, mediante el juego de roles, los participantes pudieron desarrollar adecuadamente sus habilidades emocionales, principalmente identificación, comprensión y expresión emocional. Se evidenciaron cambios positivos. Los participantes fueron capaces de expresar verbal y facialmente cada emoción vivida, identificándola a través de imágenes y reconociéndola adecuadamente en otras personas. En general, se pudo observar en cada participante una tendencia favorable para cada emoción. Habilidades cognitivas. Se registró el porcentaje de respuestas correctas por subdominio neurocognitivo en evaluación pre- y post-test. Como se mencionó al principio, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que conlleva también al padecimiento de la alexitimia. Recordemos que esta condición no está presente solo en este trastorno, sino también en otros. Las personas que la padecen no pueden identificar ni expresar sus emociones. Por esta razón, creemos que es importante el implementar programas de intervención que ayuden a que personas con trastorno de espectro autista puedan desarrollar sus habilidades tanto emocionales como sociales para así aportar positivamente a sus relaciones interpersonales. Hemos llegado al final de nuestra transmisión y les agradecemos por su compañía y atención. Si tienen alguna duda o desean saber más acerca de este tema, no duden en escribirnos en los comentarios y les daremos una pronta respuesta. Gracias.